Estamos estudiando los días jueves la primera epístola universal que escribiera el apóstol Pedro en el capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer una vez más los versículos 18 hasta versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 3, empezando en el versículo 18 hasta el versículo 22. Voy a pedir que un hermano o hermana que tiene abierta su Biblia en este pasaje, por favor, que lea para todos nosotros, poniendo atención a la lectura de este texto de la palabra del Señor. Pastores, del 18 al 22. Del versículo 18 hasta el versículo 22. Capítulo 3, 18 a 22. Ya. Yo voy a leer la palabra del Señor. Dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre paréntesis, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Muchas gracias, hermana. Vamos a tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, una vez más te damos muchas gracias porque tú has sido con nosotros durante este día, proveyendo para nuestras necesidades en lo espiritual, en lo físico, en lo material, dándonos fuerza, fortaleza y también dándonos la oportunidad de poder reunirnos como iglesia de esta manera por plataforma para meditar en tu palabra y también, Señor, para tener un tiempo de testimonio, de acción de gracias, como también de peticiones y oraciones por necesidades propias de cada uno de nosotros y también a nivel de iglesia y en general. Señor, queremos que seas con nosotros en la lectura de este texto y también en lo que podamos meditar y aprender de esta palabra. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Yo quisiera que en esta oportunidad tomáramos parte de tres versículos, ¿ya? La última parte del versículo 18, el versículo 19 y la primera parte del versículo 20. Del versículo 18, la última parte del versículo dice así: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, la primera parte, los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Ya? Ustedes escucharon de la hermana la lectura de este texto y yo volví a leer el versículo 18, 19 y versículo 20. Si usted toma esto que hemos leído así de manera general, ¿qué podríamos comentar acerca de esta lectura, de estos versículos que hemos leído? Recuerda que cuando iniciamos en este párrafo el estudio,
les hice saber que este era uno de los textos más difíciles de poder entender y poder interpretar, ¿ya? Pero con la ayuda del Señor y de su Espíritu, algo podemos aprender de él o podemos recordar de lo que Pedro nos ha escrito en este texto. ¿Qué podríamos comentar acerca de la lectura de estos 3 versículos? Yo doy la oportunidad para que, si usted tiene algo que comentar sobre ello, por favor. ¿Le ayudo? ¿Quién cree que es la persona o personaje central en la lectura de estos 3 versículos? ¿Quién sería? Pastor. Señor ¿Sí? Jesucristo. Ya, el Señor Jesucristo. Si usted, la base para afirmar eso, lo encontramos en la primera parte del versículo 18, ¿no es cierto? Cristo. Está hablando acerca del Señor Jesucristo. Muy bien. ¿Algo más, hermano Armando? Sí, bueno, nosotros en el credo confesamos que Él descendió a los infiernos, ¿ya? Donde habría una referencia de que, creo que igual es complicado ese tocarlo, pero de haber manifestado su poder y hacer notar de que la salvación tanto de los antiguos, los que en otro tiempo, o los de antes, esperaron en fe en la salvación del Señor, se hace una realidad en cuanto a los muertos. Como dijo usted, un pasaje difícil, difícil de explicar, pero al leer las porciones muestra que como nosotros, al cual dice que fue llevado, siento muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, eso es aplicable no solamente los que habrían de creer después en él, sino también aquellos que esperaban en el Señor desde antes. Bien. Cuando un hijo del Señor como usted o como yo, vamos a la Escritura, a la palabra de Dios, nosotros tenemos por costumbre, no sé si es buena la palabra o no, pero hay una necesidad en todos nosotros de alimentarnos, de la palabra del Señor, ¿ya? Y entonces a veces vamos a la Escritura y leemos un texto y a veces no es fácil entenderlo. No es fácil entender, ¿ya? Hay otros que con mucha facilidad el Señor por medio de esa palabra habla a nuestro corazón y no solamente nos habla, sino que en el transcurso del día o del tiempo nos hace volver a esa palabra y nos hace recordar esa palabra, ¿ya? Y a veces hay textos que yo creo que cada uno de nosotros o todos tenemos algún texto favorito en la escritura, ¿ya? No porque sea mucho más importante que otro, sino porque en alguna manera ese texto ha tocado nuestro corazón y ha tocado nuestra vida en algún aspecto de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo es que nosotros llegamos a entender la palabra de Dios? ¿Cómo llegamos a entender algún texto de la Escritura, ya sea de los apóstoles o de los profetas? ¿Cómo un cristiano llega a entender la palabra de Dios? ¿Solo por revelación de parte de Dios, mediante su Espíritu? Ya, sí. Es muy importante para nosotros. Es una herramienta que Dios nos ha dejado, ¿ya? Nosotros podemos entender la palabra de Dios por la revelación escrita que Él nos ha dejado, ¿ya? La fuente de autoridad, la revelación escrita. Pero también
nos ha dejado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, nos hace ir a la palabra del Señor, y entonces cuando pedimos su ayuda y su dirección, a veces o muchas veces, el Espíritu Santo abre nuestro entendimiento para poder comprender esa palabra y poder aplicarla. En el entendimiento de la palabra de Dios, nosotros podemos errar, ¿ya? Nosotros podemos equivocarnos. Y incluso al errar y a equivocarnos, podemos tomar caminos torcidos. La historia de nuestra iglesia o la historia eclesiástica del mundo está llena de casos y de situaciones donde por equivocación y por errar en el entendimiento de la Escritura se han tomado caminos torcidos que los llevan a muy mal camino. Hay un versículo que para mí es sumamente importante que uno siempre lo tenga presente, porque nos ayuda en este aspecto. La primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20. Me gusta este versículo porque dice lo siguiente, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, ¿ya? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando uno quiere tomar un texto para analizarlo, comentarlo y tratar de interpretarlo, creo que este es un texto muy favorito. El Hijo de Dios ha venido. ¿Quién de nosotros podría negar que eso no es así? El Hijo de Dios ha venido, y este Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, no solamente el conocer al que es verdadero de una manera intelectual, sino por la experiencia que nosotros hemos vivido en nuestra relación con el Señor Jesucristo, ¿ya? Y entonces nos da a conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero. O sea, no es que conocemos acerca del verdadero, sino que al conocerle estamos en el verdadero. ¿En quién? Y aquí pone en quién estamos y a quién conocemos. Dice que es su Hijo, el Señor Jesucristo. Este es el verdadero Dios y esta es la vida eterna. Aquí aparece la palabra entendimiento, ¿ya? La leímos en el versículo. La palabra entendimiento. ¿Qué significado podríamos darle a la palabra entendimiento? ¿Cómo entenderíamos o cómo, qué sabemos nosotros acerca de esta palabra entendimiento? El entendimiento es una palabra masculina, el entendimiento. ¿Qué es entendimiento? Comprender. Comprender, ya. Podríamos usar una palabra como comprender como sinónimo. ¿Ya? ¿De dónde viene el entendimiento? ¿Qué es lo que es el entendimiento? El entendimiento de la Escritura viene por revelación de parte de Dios. Cuando uno la puede leer, o cualquier persona puede leer la Escritura, pero no va a tener el entendimiento para comprender las palabras. Pero cuando Dios revela nuestra vida, Él nos da a través del Espíritu Santo, como es el que nos guía a toda verdad, nos revela, ¿cierto? Eso de la palabra de Dios, podemos entender, podemos comprender más allá, porque nuestros ojos son abiertos, nuestros ojos espirituales, hablando, como dice la Biblia. Ya. Nosotros hemos sido creados, como dice la Escritura en el libro de Génesis, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre y la mujer fueron creados perfectos. ¿Ya?
perfecto, con todas las cualidades perfectas, todos los atributos necesarios para la vida, ¿ya? Y por supuesto, dentro de esa perfección sobre la cual nosotros fuimos creados, y que después por causa del pecado, eso cambió, pero aquí hay una facultad que nosotros todavía la tenemos, ¿ya? Que es la facultad de la mente, del entendimiento, ¿ya? Entendimiento es eso, es una facultad de la mente que nos permite aprender, nos permite razonar, nos permite formarnos una idea determinada de algo, ¿ya? Y entonces es como la capacidad de pensar, de obrar con buen juicio, con prudencia, con sensatez y con responsabilidad. Y entonces, esta facultad de la mente, aquí, como lo dice el texto, la toma el Señor por medio de su Espíritu y nos hace tener buen juicio, tener buena razón, buen entendimiento de las Escrituras. Por eso es que la revelación escrita y el Espíritu Santo juegan un papel muy, muy importante. Le voy a salir un poquito de esto en relación con los versículos que hemos leído, porque consideré que era bueno comentárselo. Hace días atrás, yo mirando la televisión abierta, llegué a un programa que seguramente no sé si ustedes lo han visto o lo conocen en más de alguna ocasión, que se llama Mentiras Abiertas. Y entonces, conectado a este programa, una vez, yo busco a veces algún programa que le dé a uno como una pincelada, un bañito de cultura o algo así, ¿ya? Temas que a veces pueden instruirlo a alguno en la cultura y en la parte social. Y en esa ocasión estaba un caballero, un famoso astrónomo que es profesor, ¿ya? Y entonces, yo no entré desde el principio, yo entré cuando ya había empezado el programa. Y entonces cuando yo empiezo a mirar al entrevistador y al entrevistado, de repente surge una pregunta. No sé por qué razón se la hizo, pero la pregunta del entrevistador fue: ¿usted, profesor, cree que hay vida o algo de vida después de la muerte? ¿Sabe que esa pregunta al entrevistado le produjo, pero inquietud? Es como haber encendido un fuego. Y entonces el entrevistado le dice: ¿de qué me está preguntando? Yo creía que usted me invitó para conversar de temas serios. Hablemos de ciencia. Y entonces seguidamente dice: yo soy un ateo. Y como ateo, creo que la vida de una persona termina con la muerte y no hay más. ¿Pero cómo es eso? Sí, pues. Usted, cuando muere, se va a la tierra. Después de un tiempo, él decía, nuestros cuerpos están compuestos de átomos que vuelven a la tierra, que se hacen polvo. Pero pasará el tiempo y esos átomos de nuestro cuerpo, en el tiempo, en una combinación con oxígeno, a lo mejor alguien se puede tomar un jugo, un sabroso jugo. A mí me causó mucha tristeza, porque ¿cuánta gente verá este tipo de programa? ¿Cuántos jóvenes
han sido muchas veces influenciados por este tipo de doctrina, por estas cosas que causan, por lo menos para un cristiano, para un hijo del Señor, causan mucho dolor, porque lo que uno sabe es algo totalmente, completamente distinto a esta enseñanza. ¿Cómo miles de personas, cómo miles de jóvenes, no solamente en la universidad o en la enseñanza superior, donde enseñan pura filosofía humanista, sino que a través de estas cosas son mal influenciados, que los llevan a tomar caminos errados, caminos equivocados, por una filosofía humanista de personas que dicen no creer en Dios. Sin ir tan lejos, ustedes han de saber que en el medio evangélico, en nuestro medio, hay unos teólogos que yo llamaría, entre comillas, así, teólogos estrellas, que tienen estudios en licenciatura, tienen estudios en maestría, tienen estudios en doctorados, 1, 2 o 3 doctorados, pero que niegan la revelación escrita, que niegan a Dios, que no creen en Dios, que niegan la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos, y afirman que Jesús nunca murió. ¿Lo han escuchado ustedes? Yo lo he escuchado. Hay un caballero, si usted lee literatura, entre comillas, a veces cristiana, especialmente en relación con la teología, hay un señor que es hijo de un pastor liberal, pastor liberal. El nombre de este señor es Rudolf Bultmann. Es del año 1800 y tanto, ¿ya? Y es un alemán. Pero él es un teólogo escéptico que ha propagado su doctrina por el mundo como una verdadera pandemia. Y una de las cosas que cree y afirma es que Jesús en la cruz simplemente se desmayó y quedó en un estado semicoma. La palabra semicoma es una palabra compuesta donde semi significa reversible para el paciente, semi, y coma es un estado de inconsciencia que no puede ser despertado sino hasta después de unas 6 horas. Y entonces Bultmann dice respecto a Jesús de que la frialdad de la tumba lo revivió y se desenvolvió y salió. Esta doctrina es una doctrina que se propaga en aquellos que no creen en la inspiración de las Escrituras, en aquellos que no creen en Dios, que niegan a Dios y que tienen pensamientos cerrados y equivocados, y entonces han tomado caminos equivocados, aún siendo personas de nacimiento y creciendo al alero de un líder de iglesia. Fíjense, todo esto se lo traigo a ustedes, ya, porque para ayudarnos a entender el pasaje que estamos considerando. Y vamos a mirar un poquito a ello. ¿Qué dice nuestro texto en el versículo 18, la última parte? Dice, siendo la verdad muerto en la carne. Siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Quién verdaderamente murió? El Señor Jesucristo. Verdaderamente murió.
Y entonces, este texto, como tantos otros que encontramos en la Escritura, en los Evangelios y también en el Antiguo Testamento, mirando hacia adelante, hacia el futuro, no deja duda de que la vida física, la vida del Señor Jesucristo, cesó en la cruz. Y es tan importante esto porque, a diferencia con nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, dice que nosotros cuando partimos de este mundo, dormimos. Dormimos en el Señor, dormimos en el Señor. Y dice que nuestra alma, nuestro espíritu vuelve a Dios, va al Señor, ya hablando de los cristianos, de los hijos del Señor. En el caso del Señor Jesucristo, Él verdaderamente murió, ¿ya? Y entonces, de eso está hablando el versículo 18. Y si nosotros vamos al relato del evangelista Juan, en el capítulo 19 y los versículos 31 y siguientes, el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 31, acerca de esto, nos dice que a fin de acelerar la muerte de los dos ladrones en el Calvario, recuerdan que el Señor Jesucristo fue puesto en medio de dos ladrones, ¿ya? Y estos dos ladrones en el Calvario crucificados, cada uno al lado de Cristo, dice que los verdugos romanos, dice el texto, quebraron sus piernas, porque se venía el día de reposo y no era permitido que ellos quedaran allí en ese lugar. Sin embargo, el texto nos dice que los soldados no se molestaron en romper las piernas de Cristo porque pudieron ver que él ya estaba muerto. Y para confirmar o reafirmar esa realidad o esa verdad, dice que uno de ellos le horadó el costado con una lanza, ocasionándole que saliera agua y sangre, o sea, una señal fisiológica de que sin duda Jesús estaba muerto. Pero enseguida, continuando con la lectura del texto, dice, pero vivificado en espíritu. Cuando habla Pedro acerca de esto, en este versículo, pero vivificado en espíritu, ¿a qué se refiere? Hemos de saber que esta es una referencia a la persona eterna de Jesús. Está hablando de el Jesús Cristo, el eterno, el unigénito Hijo de Dios, el Dios que se humanó. Pedro en este pasaje o en este versículo no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino al Señor, contrastando la condición de la carne, del cuerpo de Cristo con la de su Espíritu eterno. Verdaderamente, el Señor Jesucristo murió, pero también la Escritura nos dice que 3 días después resucitó en un estado transformado y eterno. Para mi creencia y mi convicción, la resurrección del Señor Jesucristo no fue simplemente una realidad espiritual, fue física. Y la base bíblica para ello la encontramos en Lucas 24 y los versículos 36, versículos siguientes, o en Juan capítulo 20, versículo 20, 27, 31, que se puede leer. Lucas 24, 36, adelante, y Juan 20, 20 y versículos 27, 31. Entonces, ¿cuál es el planteamiento que nos hace Pedro en este versículo? Es un planteamiento, yo encuentro, simple y sencillo. No tenemos que complicarnos. Es un planteamiento simple y sencillo, partiendo por una frase directa que salió de los labios del Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz, en Lucas 23 y el versículo 43, 46, y hay versículos paralelos en los otros evangelios.
Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, dice que clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Primera de Juan, el capítulo 5 y el versículo 20, dice que Cristo es aquel que es Dios y es vida eterna. Y como tal, experimentó la experiencia de la separación de Dios. Mientras el Señor Jesucristo se hallaba en la cruz, Jesús estaba plenamente consciente al gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y esa declaración refleja su sentido temporal y humanamente incomprensible para nosotros de este aislamiento por parte del Padre, mientras que toda la ira de Dios y la carga de las iniquidades de los pecadores fue puesta en él y fue juzgada. ¿Qué verdad más maravillosa para nosotros es esta? Qué tristeza nos causa cuando escuchamos a personas que dicen no creer en Dios, no creer en la palabra de Dios, no creer en el Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Nos causa mucha tristeza. Pero gracias a Dios que en su infinita misericordia, Él nos ha redimido con su sangre vertida en la cruz por causa de nuestros pecados. Nos ha lavado y nos ha hecho nuevas criaturas y nos ha hecho sus hijos. Y ha depositado en nuestro corazón esa fe tan importante como es el creer, y no solamente el creer, sino tener la convicción de que lo que la palabra de Dios nos dice acerca de ello es verdad. Es verdad. Vamos a tomar esta parte y la vamos a unir con la otra parte que nos habla acerca de una predicación que hizo el Señor Jesucristo. ¿Qué tipo de predicación fue la que él hizo? ¿Qué tipo de sermón fue la que él entregó a los espíritus encarcelados? ¿Era un sermón evangelístico, doctrinal? De allí vamos a partir el próximo jueves en la voluntad del Señor. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Hay cosas en la vida que no son comprensibles a la mente humana. Hay una falta de entendimiento, de comprensión de verdades tan fundamentales y tan importantes para la vida de nosotros. Y por eso es que cada vez que nos dirigimos a ti en oración, no podemos hacer otra cosa que darte gracias, infinitas gracias por tu gran amor y misericordia. Porque siendo aún nosotros pecadores, tu Hijo, el Señor Jesucristo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo y toma la forma de nosotros, para que en esa forma, siendo Dios hombre, muere en la cruz, carga con nuestro pecado, y de esa manera nosotros obtenemos la salvación y la vida eterna. Te damos gracias por el Espíritu Santo, que nos ayuda a comprender y a entender lo que tú nos has dejado a través de tu palabra. Ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser cristianos de fe y de convicción, de que nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos, sino por obra y gracia tuya y de tu Espíritu en la vida de nosotros. Oramos y pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.